Dios les bendiga en esta poderosa mañana que el Dios Todopoderoso nos regala. Sea Dios glorificándose en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios siempre trae una palabra fresca para tu espíritu, una palabra fresca para tu alma. Y el día de hoy será a través del tema escogencia de Noé. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 7, verso 1. Dice en el nombre de Jesús aquí. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bendito sea Dios. Qué hermoso es leer esta palabra, el testimonio de Dios acerca de Noé. Y dice la palabra del Señor aquí que Dios mismo le habló a Noé, le dijo: entra en el arca. Sabemos que ya Noé había sido escogido en el capítulo anterior y Dios había puesto a Noé para que construyese un arca. Y Noé, obediente a la voz del Señor, duró 120 años construyendo aquella arca, porque la palabra de Dios nos muestra en hebreo que él duró 120 años siendo pregonero de justicia, hablándole a la gente que Dios iba a traer un diluvio sobre la tierra, que Dios iba a hacer algo que no se había visto jamás, y que esa arca la había mandado a construir el Señor precisamente para preservar las vidas de aquellos que creyesen en esa palabra que estaba dando Noé. Entonces, dice la palabra aquí que Dios encontró justo a Noé delante de él en medio de esta generación. Y es allí donde queremos hacer el énfasis en esta mañana. ¿A qué se refiere Dios que Noé fue encontrado justo delante de él en medio de esta generación? El que ha leído la palabra en Génesis capítulo 6 se dará cuenta de lo que Dios allí habla sobre el mundo, sobre el pueblo, sobre los seres humanos creados por él. Dice que se habían pervertido y que su camino era de continuo al mal. Había tanta perversidad, mis hermanos, allí, que vemos uniones, esos yugos desiguales y aberraciones terribles. Había una depravación total en el pueblo, había una falta de afecto natural, había una falta de integridad. Era una perversión tan profunda que dice la Biblia que a Dios le dolió haber creado al ser humano. Dice, le dolió en su corazón y se arrepintió Dios de haber creado al ser humano. Por tanto, decidió exterminar todo lo que había creado y que tenía aliento de vida para iniciar de nuevo. Y decidió iniciar a través, o con, mejor dicho, con Noé. Y este Noé fue porque encontró gracia delante de Dios, precisamente porque él era justo delante del Señor. ¿Qué hacía Noé? No sabemos lo que hacía, pero sí quiero hablarte, mi hermano, del privilegio hermoso que tiene el que nosotros nos guardemos para Dios en este tiempo. Estamos viviendo una generación sin afecto natural, estamos viviendo una generación pervertida, estamos viviendo en medio de una generación donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo, donde el evangelio es castigado pero la prostitución es aplaudida, donde se protege más a un animal que a un niño en el vientre de una madre. Y así están las leyes en nuestro mundo, así está el mundo de cabeza en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de lo que Dios ha establecido, dándole más importancia a la criatura que al creador, donde el ser humano se ha olvidado de Dios y donde cada quien quiere vivir su propia vida sin ningún tipo de miramientos a la palabra y a la justicia santa y a esa característica de Dios que es santo, santo, santo. Entonces, fijándonos en eso, vemos que estamos en medio de una generación muy perversa y muchos hombres y mujeres de Dios han claudicado en este caminar precisamente por la perversidad del mundo en el cual vivimos. Sin embargo, Dios nos muestra que Noé fue encontrado justo y Noé, como Noé se empezó una nueva historia, con Noé se empezó una nueva generación a partir de Noé. ¿Por qué? Porque fue encontrado justo delante de Dios al guardarse para Dios en medio de una generación que no le servía al Señor. Y es lo que quiero hablarte a ti que me estás viendo allí. Es necesario que en este tiempo donde hay tanta maldad, donde el mundo te invita constantemente a pecar, donde el mundo te invita a hacer lo incorrecto, es necesario que tú permanezcas firme en aquello que tú has creído. Es necesario que tú te mantengas buscando al Señor, orando, ayunando, leyendo su palabra, perseverando en la presencia del Eterno, porque al final tú puedes ser aquel con el cual Dios haga pacto como hizo con Noé para marcar una nueva generación, para marcar un nuevo comienzo. Y yo estoy seguro y estoy convencido que Dios, no solamente de que Cristo viene pronto, sino también de que Dios quiere marcar una generación y lo está haciendo a través de hombres, mujeres, jóvenes que están allí decididos a marcar su generación, siendo diferentes a la perversión en la cual se está viviendo, al ambiente tóxico en el cual se está viviendo en este tiempo. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas esta mañana, que vale la pena guardarse para Él, que vale la pena perseverar, que vale la pena mantenerse firme en el camino y ser íntegro delante de Dios en medio de una generación que se ha olvidado del Señor. Así que la escogencia de Noé no fue casualidad, sino que el hombre era justo delante de Dios en una generación que se había pervertido. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y quiero que atesores esta palabra en tu corazón. Amén
y amén.